Hoy cocina conmigo que te muestro cómo hacer un delicioso caldo concentrado para frizar bajo en sodio y muchísimo mejor que el caldo industrializado. Así que en poquísimos pasos y literal con lo que tengas en tu heladera y en tu huerta vamos a sacar y hacer este delicioso caldo y te dura 6 meses en el freezer. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver qué tenemos en la heladera. Yo tenía unos trozos de zapallo que ya hay que utilizarlos sí o sí en estos días. Encontré unas zanahorias que ya se estaban queriendo quedar un poquito feitas o un poquito marchitas. Así que rescaté eso, unos dientes de ajo, un mazo de apio de la colonia de mi zona y un poquito, no conseguí, quería ponerle puerro, quedé ideal con puerro, pero no conseguí, así que le voy a poner cebollita de verdeo y un poquito de acelga. Así que ahora vamos a cortar nuestras verduras. Yo voy a empezar con el zapallo. A mí esta semana justamente se me terminó el caldo que tenía en el freezer. Así que pensando qué receta hacer, digo, igual de todos modos quería hacer para nosotros los calditos porque literal te solucionan la vida. A veces no sabes qué comer o querés hacerte una sopa pero rápida, entonces le pones con un poco más de agua, le pones un poquito de fideo, un poquito de arroz, un poquito de avena, con lo que quieras la sopa y te salva el almuerzo. O a mí me encanta agregarle, si hago un guisito, hago un estofado, es como que acá tenés un concentrado de súper sabores. Y la mejor parte de esto, ¿saben cuál es? Es que esto tiene todos los nutrientes de las verduras de verdad. Así que no tiene punto de comparación con los caldos que conseguimos que son de verduras en el supermercado, así que está buenísimo poder saber de qué están hechos los caldos. O sea, acá sabemos, yo le puse todo esto a mi caldo, así que sabor a todo eso va a tener. Como podrán ver, yo estoy cortando a los machetazos, por así decirlo, mi verdura. No es necesario que sea todo sumamente chiquito ni nada. Voy a seguir con la parte naranja de mi caldo y yo le voy a poner zanahorias. Estas zanahorias están totalmente limpitas por fuera, así que yo las voy a agregar con cáscara y todo porque la cáscara es lo que más nutrientes tiene de la zanahoria, así que vamos a ponerlas enteritas. Descansamos tomándonos unos matecitos. Ahora lo que voy a hacer es cortar un poquito de cebolla. Si saben algún tips para no llorar con el castigo de la cebolla, leo los comentarios. Dios, estaba fuerte, che. Después de haber llorado un rato por la cebolla, abrir un poco la ventana porque esto se puso intenso. Vamos a cortar el apio. Le voy a sacar la partecita de abajo solamente y el resto va todo. Vamos a cortar las cebollas también. Y también vamos a ponerle toda la cebolla. Como ya les mencionaba, estos productos son los que yo consigo acá, en Misiones, que son productos de la zona. O sea, esto todo se planta acá en la zona.
Y la idea es aprovechar todo lo que esté de estación en donde uno viva. Inclusive se le puede agregar papas, se le puede agregar batata. Aprovechar lo que tengamos en casa, lo que se está por poner feo, lo que esté barato en ese momento. O sea, si no hay puerro, por ejemplo, yo salí pensando, voy a conseguir puerro. No había. Bueno, listo. Otra cosa, le ponemos otra cosa. Quería espinaca, no había espinaca, así que conseguí acelga. Y así. La idea es ponerle un poquito de eso, un poquito de zapallo, zanahoria, alguna verdura con un poquito más de almidón, como esas, para que le dé un poquito de textura. Y el resto es aroma, sabor y algo de hojas verdes siempre. Así que o espinaca o acelga o lo que se consiga en el lugar que uno esté. El ajo lo voy a cortar un poquitito. No demasiado. Esto va a ir a cocinarse ahora. Y nos queda la acelga como última cosa para cortar. Pero bueno, ya verán que en mi bowl no entra, así que voy a dejarla acá en la tabla cortadita. Y vamos a agregarla directamente de acá a la olla. Así que una vez que tenemos todo esto cortadito, pasamos al paso número 2, que es llevar a fuego nuestras verduritas. Se van todas estas verduritas a la olla. Agregamos también la acelga. La idea no es hacer una sopa de esto, así que yo le voy a agregar solamente 300 mililitros de agua para que esto empiece a cocinar. Así que la vamos a tapar y le vamos a dejar ahí. Y vamos a ir chequeando cada tanto que no se pegue y que no se haya evaporado todo el agua. Pero vamos a ver que en un ratito empieza a soltar su propio juguito de la verdura. Así que la tapamos y a esperar. Ya han pasado 30 minutitos y así se ve nuestras verduritas para el caldo. Ya están súper blanditas, la zanahoria, el zapallo también, así que vamos a esperar un ratito más. Así que tapamos y dejamos cocinar nuevamente un ratito. Llegó el momento de pasarle la mixer. Yo, como tengo mixer, voy a hacerlo directamente en la misma olla. Si tienen licuadora o procesadora, podemos volcar todo en la licuadora y darle una procesada ahí. Yo lo voy a hacer con la batidora de mano. La idea es hacer una pastita con todas nuestras verduras que ya están cocidas. Bueno, ahí está bastante homogéneo nuestra pastita. Si le quedan algunos trocitos no hay problema. Una vez que tenemos esto todo hecho una pastita, yo lo que voy a hacer ahora es prender de nuevo la hornalla un ratito. Bueno, sacar esto. Y voy a prender un ratito para que se termine de evaporar el líquido, el agüita que quedó, para que nos concentre mucho más el sabor. Así que vamos a prender un ratito más la cocina y ahora sí a cuidar para que esto no se pegue y no se queme. Así que vamos a dejarle destapado unos minutitos y está listo para el paso final. Vamos a traer la olla donde hicimos nuestro caldito, así que ahora lo que voy a hacer es, para que se vea bien cómo quedó nuestro caldo, lo voy a poner acá. A mí me sorprendió lo rápido que se ha cocinado nuestro caldito, porque estuvo 1 hora más o menos en el fuego y ya logramos que se ablande la verdura y le pasamos la mixer y ahora lo dejamos un ratito que se fusionen, de decirlo de alguna manera, los sabores, que se integren un poquito más. Así que ahora es la parte de rellenar. Yo tengo una cubetera por un lado, que le saqué los cubitos de hielo y voy a ocuparla, la lavé y la voy a ocupar. Y estos moldes de muffins
también lo voy a ocupar. Así que la idea es, rellenamos no demasiado porque siempre con el frío aumentan. Y ahí directamente los sacamos y vamos a ponerlos en bolsita. Quizás sean un poquito más grandes que los típicos caldos comerciales, pero esto tiene muchísimo más sabor, tiene todas las verduras, por eso parece más cantidad, pero un cubito de estos, te haces una sopa, lo pones para darle un poco más de sabor al guiso, a la salsa, a lo que querramos. La teoría es que una cucharadita de esto reemplaza el caldo comercial. Así que bueno, yo la voy a sacudir un poquito. Ahí estamos. Y ahora estos son mucho más grandes los moldes, el molde de muffin. Pero yo quiero aprovechar y después lo voy a cortar al caldito. Una vez que salga de la heladera, ven que da una cucharada colmada. Le voy a poner. Y una vez que salga del freezer, yo lo voy a cortar. Y esto, si querés hacerlo todo en cubetera, mi recomendación es guardás la mezcla en la heladera, esperás a que se congelen y ahí sacás los calditos, los pones en una bolsita o en un tupper, lo mandás al freezer otra vez y volvés a reutilizar la cubetera para hacer la siguiente tanda. Y ahora lo que voy a hacer es hacerlo de la manera tradicional. Yo vuelco toda la mezcla en una horma para que tenga contención y le pongo algún tipo de papel manteca, en este caso un papel como los de fiambrecito, no sé cómo se llama ese papel. Bueno, lo pongo porque esto no está sumamente caliente, sí está un poquito tibio todavía, pero no hay problema en ese sentido. Y lo voy a distribuir acá. Vamos a hacer esto así, con cuidado. Una capa finita, pero bueno, no tanto. La idea es que más o menos le demos un poquito de forma. Y esto se congela más rápido. Y también después lo vamos a sacar y lo vamos a cortar. Le vamos a terminar de dar la típica forma de cuadradito, ¿no? O la forma que nos salga, que nos guste, ¿no? Para ponerlos en nuestras comidas. Así que yo le voy a dar un poquitito de forma. Yo lo voy a mandar al freezer y voy a dejar toda una noche o varias horas durante el día, hay que dejarlo congelándose para ver el resultado final. Así que si te gustó este video y te gustan mis recetas, suscríbete a mi canal, déjanos un like y comentanos con qué ingredientes de tu zona harías este mismo caldo concentrado, sin aditivos, sin conservantes y sin sodio. Así que ahora te muestro cómo ha quedado después de muchas horas en el freezer. Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.